Hola, le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa La Verdad Presente. Eh, Queremos seguir con el estudio que estamos realizando de la palabra de Dios y en el día de hoy queremos hablarle un poco sobre la personalidad de Dios, ¿ya? Eh, ¿Cuántas personas componen Dios? ¿Ya? Y la misma Biblia a nosotros nos habla lo que en sí, cuántas personas componen Dios. Es muy importante entender porque hoy en día también este asunto de la personalidad de Dios está un poco en tela de juicio. Pero la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros quiénes son los que componen ese título, porque Dios es un título, ya es importante entender. Y la misma palabra de Dios nos va a enseñar cuántas personas componen la personalidad o la palabra Dios, ¿ya? Y cuáles son sus diferentes trabajos en el plan de salvación. Bien, quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo eh, Efesios capítulo 4, en el versículo 6, dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ven? O sea, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Ya? Es importante entender, porque aquí Dios nos dice que es un Padre. ¿Ya? En el nombre de Dios tenemos al Padre como dentro del título de Dios, que es Dios Padre. Pero también tenemos al Hijo, que es Jesucristo, ¿ya? Y también tenemos al Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este estudio. Ahora, lo importante es entender cuál es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y lo quiero leer en el libro de Juan, en el capítulo 4. Juan, capítulo 4, en el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Eh? Entonces, dice acá que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, la naturaleza de Dios es espiritual. Eso es importante poder entender. No es humana como nosotros. Sí, el Hijo del Hombre se hizo humano, pero no perdió su parte divina. ¿Ya? Eso es importante también entender. Ahora, el carácter de Dios, la divinidad de Dios, ¿cómo es? Y la misma palabra del Señor nos indica a nosotros cómo es el carácter de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, en el libro del Éxodo, en el versículo 34, capítulo 34, perdón, y en el versículo 6 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ya? El carácter de Dios es así. El carácter de Dios dice acá que es fuerte, misericordioso, ¿ya? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ese es el carácter de nuestro Dios, ese es el carácter del Creador. Que hoy en día se malinterprete el carácter de Él es otra cosa. Pero a través de la historia nosotros hemos visto que todo lo que Dios hace o ha hecho, o cuando ha tenido que intervenir aún en este mundo, lo ha hecho por amor, porque Él es tardo en Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Ese es el verdadero carácter de Dios. Y la palabra de Dios nos habla así, ¿ya? Eh,
Ahora, las personas que componen la divinidad o el nombre de Dios, lo encontramos en el libro de Mateo, en el último capítulo de Mateo, en el capítulo 28, en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, a través de su palabra, nos dice que la divinidad es compuesta por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, Dios es el título, pero lo componen tres personas: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso que es importante entender lo que Dios nos habla a través de su palabra con respecto a su personalidad. Ahora, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y nosotros sabemos, y lo hemos leído, ¿no es cierto?, en el mismo libro del Génesis. Pero mire, es importante entender de que el Espíritu de Dios también estaba en el principio, cuando Dios creó este mundo. Y dice ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en el principio, en la creación, el Espíritu de Dios estaba ahí. Estaba con el Padre y el Hijo creando esta tierra. ¿Por qué? Porque en el Génesis también, en el capítulo 1, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen, sino que ahí no está hablando en forma singular de una persona, sino que está hablando en pluralidad. Dice, entonces dijo Dios, o sea, hablando que había más de uno: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Entonces es importante entender que en el Edén, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaban los tres: el Espíritu de Dios, el Padre y estaba el Hijo. Estaban ahí, ¿no es cierto?, en esa obra de creación. Ahora, ¿quién era Jesús? La gran mayoría hoy en día sabemos quién es Jesús, conocemos quién es Jesús, pero veamos qué nos dice la palabra del Señor. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 16, nos dice así: y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eh? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en el plan de salvación, Jesús es el Hijo de Dios. Y es interesante porque en el versículo siguiente le dice Jesús a Simón, le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A través del Espíritu Santo, Dios Padre le había revelado a Pedro quién era Jesús. Y Jesús era el Hijo del Dios viviente. En el plan de salvación, entonces, tenemos a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo?
Y eso lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 14. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo es otro consolador. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue un consolador, porque consoló las almas desvalidas de su tiempo. Pero ahora Él dice que iba a mandar otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 17. Dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ya? O sea, el Espíritu es el otro consolador que el Señor iba a mandar a esta tierra. Y dice que Él, porque Él no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo va a morar con aquel que cree, con aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. El Espíritu Santo va a morar con él, ¿ya? Y en el versículo 26 nos dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo, que es el Consolador, es aquel que nos va a recordar las cosas que Jesús le había dicho a ellos, o las cosas que nosotros hemos estudiado de la palabra de Dios. ¿Ya? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder recordar esas palabras que ya hemos leído, que ya hemos estudiado o que ya hemos escuchado de repente, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que es importante, ¿no es cierto?, entender que en la vida del cristiano tiene que estar el Espíritu Santo, para que Él recuerde, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles y críticas de la vida del cristiano, les recuerde las palabras del Señor. Y también dice que Él nos iba a enseñar. En realidad el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos lleva a reconocer que somos pecadores y necesitamos, ¿no es cierto?, de un Salvador. Y el Espíritu Santo es aquella persona, ¿no es cierto?, que santifica también nuestra vida. Así que es necesario en el plan de salvación poder nosotros, como seguidores del Cordero, poder, ¿no es cierto?, tener el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad. En el versículo 8 y en el versículo 13, del capítulo 16 de Juan, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando el Espíritu Santo venga, nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en el 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a encontrar la verdad también de Dios, que está revelado en este libro. Es importante estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para poder encontrar cuál es su voluntad. Y el Espíritu Santo es aquel que nos habla, es aquel que nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder reconocer que necesitamos un Salvador. Ahora, en Romanos capítulo 8, en el capítulo 8, en el versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda en nuestra vida, en nuestras debilidades. Y también dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Ahora, al conocer todo lo que Dios ha hecho a través de este plan de salvación con nosotros, que en el principio, ¿no es cierto?, o nuestros primeros padres cayeron, pecaron, se rebelaron contra la voluntad de Dios, pero ahora a través de Cristo podemos volver, ¿no es cierto?, a tener un encuentro con Dios, una comunión con Dios. ¿Cómo debemos responder a esa invitación o a ese amor que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos responder a ese amor entregado a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de toda esa persona de Dios que se entregó por el ser humano? ¿Cómo podemos responderle? Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y su mandamiento todos los días. Esa es la manera en la cual nosotros podemos responder al amor que Dios nos mostró a través de su plan de salvación. Dice acá: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. O sea, amándolo y guardando su palabra. Es la manera en la cual nosotros podemos responder a ese amor que fue infinito, que se entregó. Recuerden, Jesús se hizo hombre. Él era Dios. No le importó ser igual a Dios y se hizo humano. Y de esa manera, ¿no es cierto?, nos reveló el amor tan grande que muchas veces el enemigo de Dios quiso demostrar que Dios no amaba la raza humana, pero a través de Cristo nosotros vemos el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Por eso en el libro de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y nosotros, ¿no es cierto?, el Señor nos demanda y nos pide que podamos también amarle. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, Juan, en el capítulo 14, nos dice ahí: Juan 14, 21. Nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder corresponder al amor que Él nos entregó a través de Cristo y a través de este plan de salvación. Que nosotros podamos corresponderle a ese amor con el mismo amor, ¿no es cierto?, hacia Él. Que Dios te bendiga y lo esperamos, ¿no es cierto?, para nuestro próximo estudio de la palabra del Señor.